Bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir. Voy a tocar algunos puntos nomás sobre lo que es miomectomía laparoscópica, un poco un repaso de puntitos más importantes. Lo principal, como en toda cirugía, es tener una indicación precisa para la cirugía. Como usted sabe, hace muchos años todo paciente que tenía miomas y no quería hijos terminaba una histerectomía. Hoy en día esto ha cambiado bastante y la recomendación actual es solamente operar aquellos miomas que tienen alguna indicación, ya sea por sintomatología, por tamaño o porque están causando algún tipo de complicación o pueden causar algún tipo de complicación en los casos de pacientes con fertilidad. Toda cirugía, previo a toda cirugía con miomectomía, tenemos que poder tener una conversación con los pacientes sobre distintas alternativas. Recuerden que hoy en día tenemos algunas alternativas médicas, sobre todo para algunos de los síntomas de mioma, como es el sangrado, en el cual se incluye el Mirena, que para algunos miomas es eficaz, en otros casos no, pero más o menos la tasa de eficacia para controlar el sangrado es del 50% cuando hay miomas. También hay terapia médica con estrógeno, progestágeno, etcétera, que puede ser de utilidad en algunos pacientes. Se siguen usando análogos, pero muy rara vez en situaciones muy puntuales, también en algunos casos. El timing de la cirugía es muy importante, sobre todo en aquellos casos en el cual la fertilidad es una opción. El hecho de que el paciente tenga miomas no indica que esos miomas van a causar o van a ser un factor en cuanto a la fertilidad del paciente. Depende del tamaño y la ubicación. Pueden en algunos casos tener efectos sobre la fertilidad, pero en otros casos no tienen ningún tipo de importancia y no hay indicación quirúrgica para hacerlo. Para el cirujano que va a operar una miomectomía es de vital importancia tener una idea de dónde están ubicados esos miomas, qué tipos son, qué tamaño y con qué problemas nos podemos llegar a encontrar en cirugía. Esta clasificación es bastante útil, pero lo que tenemos que tener en cuenta principalmente es dónde están los miomas ubicados para ver qué tipo de cirugía vamos a hacer. Más adelante van a hablar de este tipo de miomas, los submucosos, y tenemos distintas variedades de ubicaciones de los miomas. Estos pediculados no tienen ninguna importancia clínica desde el punto de vista de fertilidad, etc. y son muy fáciles de operar. Este tipo y este tipo sí son los que habitualmente operamos por videolaparoscopía. El tipo 4 no tiene ninguna importancia clínica habitualmente, a no ser que haya una cantidad muy alta de miomas. Pero cuando uno va a operar por videolaparoscopía tiene que tratar de tener claro qué grado de profundidad, qué grado de avance tiene sobre el miometrio el mioma, porque la técnica quirúrgica y también los riesgos van a variar de acuerdo a cómo esté ubicado ese mioma. La recomendación es, si usted, hay dos formas de ver cómo están ubicados los miomas y hacer un mapeo. Una es por ecografía, una combinación a veces de ecografía transvaginal y transabdominal, e idealmente, si pueden ustedes hacer mismo la ecografía, se van a ubicar mejor en cuanto a la posición, tamaño y ubicación de los miomas, sino por resonancia magnética también les puede dar una idea de dónde están ubicados y así poder planificar mejor su técnica quirúrgica. Y después viene la elección del abordaje quirúrgico. Tradicionalmente los miomas se hacían por vía abdominal, pero después se mutó a la cirugía videolaparoscópica y dentro de ella tenemos la tradicional o tenemos también la robótica. Aunque también hay una alternativa mínimamente invasiva que es una combinación de ambas, que lo publicaron bastante los franceses, que era hacer una miomectomía por vía laparoscópica, pero la sutura a través de una mini laparotomía. Como hablamos antes, cada cirujano tiene que tener en cuenta cuáles son sus habilidades, el instrumental que dispone, las indicaciones para cirugía y determinar cuál es la mejor vía o abordaje para el paciente. A mayor habilidad y mejor instrumental, podemos animarnos a miomas más grandes y ubicados en lugares un poquito más complicados. En cuanto a la utilización de incisiones, ya está claro que las incisiones anteriores son mejores que las posteriores con respecto a la posición del útero, porque crean menos adherencias. En cuanto a la incisión horizontal versus vertical, la mayoría de los cirujanos, de acuerdo a cómo es la distribución de irrigación uterina y la facilidad para suturar, utiliza incisiones verticales, pero en ciertos casos se usan incisiones horizontales también. Cuando estamos haciendo remiomectomías, es una cirugía bastante más complicada, los planos son más difíciles de determinar y
generalmente hay más sangrado. Muchos cirujanos utilizan ayudas para disminuir el sangrado, la aplicación de torniquetes por vía abdominal o por vía laparoscópica también se utilizan, vasopresina donde está disponible. Algunos cirujanos siguen utilizando análogos para reducir el tamaño, pero se complica también la disección de los planos cuando estos han sido utilizados. Como en la cirugía abierta, lo ideal es llegar a encontrar la pseudocápsula. Una vez que encontramos esa pseudocápsula, la cirugía se hace mucho más limpia, más fácil y más abierta. En ciertos casos que no la encontramos y estamos ante un mioma, tenemos que tener presente el diagnóstico diferencial con una adenomiosis nodular, en la cual hay un nódulo, es muy parecido al mioma, pero no encontramos el plano de clivaje como lo encontramos comúnmente con los miomas. Y es fundamental en esta cirugía el manejo del vectorcarterio. Voy a mostrar un pequeño videito en el cual se está usando electricidad para hacer la incisión, en este caso vertical. La ubicación ahí de la pseudocápsula y podemos sacar el mioma. Y después un uso relativamente generoso del bipolar, que lo van a empezar a ver ahí. Este uso bipolar para hemostasia, si esta paciente ya tiene el hígado trompa, no desea fertilidad, o digamos ya no hay posibilidad de que quede embarazada, en realidad no es tan crítico, pero como todos saben, el uso generoso de electricidad acá puede traer más riesgo de complicaciones en el futuro. Para extraer los miomas, ya saben todas las vías, vía abdominal puede ser la clásica, por vía vaginal también, por morcelación. La morcelación puede ser con los instrumentos automáticos o la morcelación a través de hojitas de bisturí por pequeñas incisiones, ya sea suprapúbica o a través de la umbilical ampliándola. Son distintas maneras de sacar los miomas de acuerdo al material que dispongamos. Pero lo que hay que tener en cuenta, y una cosita que le voy a mostrar, es que cuando usamos los morceladores automáticos, algunas veces empiezan a desparramar pedacitos de miomas por todos lados. Y eso puede traer aparejado a veces una patología, como en este caso, en el cual vemos un tiempito después, empieza a haber lo que se llama la miomatosis peritoneal disseminal, en el cual tenemos miomas en toda la cavidad abdominal, por distintos lados, después de una miomectomía. Aquí están pegados intestinos, están pegados a pared, están pegados a distintos lugares. Como en la cirugía tradicional, la miomectomía laparoscópica es muy importante en cierre por planos y se debe hacer de la misma manera que se hace en la cirugía convencional. Utilizando la robótica, la gente que utiliza, que tiene una experiencia en eso, te dice que es mucho más sencillo hacer un cierre por planos por la vía tradicional, con el robot, más que con el laparoscopio tradicional, pero eso depende claramente de la habilidad del cirujano. Es muy importante, como siempre, la irrigación, controlar el sangrado y después dejar la cavidad lo más limpia posible. Algunos han sido proponentes de hacer seco-loop laparoscopio, sobre todo en pacientes con miomectomías, por tratamiento de pacientes que quieren buscar la fertilidad. Y lo que hacían es entraban y trataban de liberar las adherencias laxas después de la cirugía. La mayoría de la gente hoy en día no lo hace. Clínicamente se encontraban adherencias, se liberaban, pero no se tradujo mucho en una mayor tasa de fertilidad a futuro en esos pacientes. Un tema bastante espinoso es cuánto tiempo esperamos después de una miomectomía de una paciente que desea buscar embarazo. En realidad tenemos muy poca información al respecto. Desde el punto de vista de los estudios en animales, el miometrio adquiere su fuerza tensil mayor entre los 8 y 10 meses después de la cirugía. O sea, básicamente después de ese tiempo no es más fuerte la cicatriz. Pero hasta ese tiempo es una cicatriz que está en evolución todavía. Desde el punto de vista clínico, el único estudio que podemos homologar a esto es en aquellos pacientes que han tenido cesárea y tienen un trabajo de parto post-cesárea. Si tuvieron su embarazo en los 6 meses posteriores a haber tenido una cesárea, la tasa de rotura uterina en trabajo de parto fue mayor, fue más del triple en aquellos pacientes que pasaron más de 12 meses.
Entonces, biológicamente sabemos que un útero que lleva menos de 6 meses y se estira la cicatriz y se estira, tiene mayor riesgo de rotura. Con lo cual, estamos ante un margen entre 6 a 8 meses para poder empezar a embarazarse y estirar ese útero. Mucha gente dice, bueno, 6 meses, total, hasta que se embarace han pasado 2 meses más, hasta que se empieza a estirar, ya estamos a los 8 meses y tiramos. Pero no antes de los 6 meses se recomienda dejar que la paciente se embarace. Excepto si es una mectomía que está pediculada o tiene esos miomas que apenas involucran menos del 20% de la superficie, de la profundidad del miometrio. Entonces la sugerencia en estos casos, por lo menos la que yo hago, es dejar pasar entre 6 a 8 meses para dejar que la paciente se embarace. El problema está en que tenemos muchos pacientes, 38, 40, 41 años, con miomas que buscan embarazo y que porque tiene 4 o 5 centímetros el mioma, algún síntoma, le dicen primero te opero y después busca embarazo. Y de ahí pueden venir las complicaciones. En realidad, si ese mioma, por más que dé algunos síntomas, no va a causar ningún problema desde el punto de vista de quedar embarazada, mi recomendación es que busque embarazo, que quede y recién después, si hace falta, se opera el mioma. En cuanto al tema de recomendar cesárea o no recomendar cesárea en pacientes con miomectomía, tradicionalmente se decía que si el mioma invadía más del 50% del miometrio, ese miometrio iba a estar débil, sobre todo a nivel corporal, y entonces esas pacientes no debían ser sometidas a un trabajo de parto. Las indicaciones han sido más laxas en muchos centros, pero en realidad mi impresión después de ver complicaciones por miomectomía es que si cualquier miomectomía que involucre más del 20% de profundidad, 25%, y que requiere por lo menos 1 o 2 planos de sutura, sí o sí tiene que recomendarse una cesárea sin trabajo de parto. ¿Por qué? Porque todas las pacientes que tienen incisiones corporales que involucran más del 50%, eso lo tenemos desde la época de las cesáreas corporales, tienen un riesgo de rotura uterina entre 2 a 3 veces, perdón, el riesgo normal es de 8 por 1000 con cesáreas transversales. El riesgo con incisiones corporales, estamos hablando de un riesgo de 20 a 30% de rotura uterina en trabajo de parto. Entonces, según la serie, son muy pocos, pero según la serie ese es el riesgo. Entonces, no tiene ningún sentido someter a un trabajo de parto cuando 2 o 3 de cada 10 mujeres se les va a romper el útero si tienen incisiones corporales en su útero. Doctor, un minuto. Acá le voy a presentar entonces 3 casos que los tuvimos aquí en la institución en los últimos 10 años. Una paciente de 40 años, grávida 1, que tuvo una miomectomía laparoscópica un año antes por un mioma de 4 centímetros intramural que tenía hipermenorrea. Se hizo la miomectomía, se embarazó y las 32 semanas de gestación tuvo dolor abdominal súbito y cuando llegó acá a la sala de emergencia ya tenía ausencia de latidos, una cesárea de emergencia y el bebé, por supuesto, nació muerto. Tenía en el lugar de incisión de la miomectomía una rotura vertical limpita, como si lo hubieran hecho con bisturí, en la pared posterior. El feto y la placenta están en la cavidad abdominal. El bebé obviamente murió, el útero se reparó en 3 capas y no se hizo esterectomía porque ella no tenía hijos vivos. Una mujer de 32 años, sin embarazos, también fue a cirugía mínimamente invasiva por infertilidad, tenía endometriosis niño superficial y ya que estaba, le había un mioma de 2 centímetros y le hicieron una miomectomía incidental que no estaba planeada. En teoría era intramural y era totalmente asintomático. El cirujano no le avisó a la paciente que tenía riesgo de rotura uterina. El paciente se embarazó, 7 meses después, tuvo un parto vaginal término sin problemas y durante su segundo embarazo estaba en podálica, entonces tuvo que ir con trabajo de parto, una cesárea. Había una discencia de 4 por 4 centímetros que estaba cubierta solamente por serosa en la pared posterior al lugar de la miomectomía. En ese momento, el cirujano, el ginecólogo de la obstetra que estaba haciendo, no le reparó la discencia
Posteriormente el paciente quería embarazarse de nuevo, entonces le hicimos una histerosalpingografía, una sonografía, que vimos el defecto, fue reoperada y en el momento que reoperamos, en la serosa sobre el defecto estaban las 2 suturas de prolene, bien con los nuditos, todo perfecto, pero totalmente perpendicular en la serosa, y había un defecto completo. Se suturó y el defecto, y la pared uterina se cerró en 3 capas. Esa paciente posteriormente se embarazó de nuevo, tuvo una cesárea, y en el momento de la cesárea se había penitas hundidas donde había tenido la rotura uterina. Pues es muy importante avisar a los pacientes que tienen miomectomía o tienen lesión uterina. Si esa paciente no hubiera estado en podálica, hubiera un trabajo de parto, hubiera tenido una rotura uterina completa. Una paciente de 29 años, también grávida 1, tuvo una resección de un mioma posterior intramural fúndico 3 centímetros, porque tenía, de un nódulo, porque tenía enfermedad trofoblástica persistente del sitio placentario, con betas positivas y no sé. Se resecó la uña, se sacó como si fuera una miomectomía, y se embarazó subsecuentemente, y hasta en 6 semanas empezó con dolor abdominal, y por los antecedentes dolor abdominal con un útero relajado sin contracciones. Los latidos estaban bien, pero se hizo necesaria emergencia y se identificó que había una rotura completa en el lugar de la cirugía, y parte de la placenta está ya saliendo por ahí. El bebé nació bien y se hizo en el momento una histerectomía. En estos 3 casos, como le digo, en 10 años, hubo cirugía mínimamente invasiva que comprometió, digamos, parte del espesor de la pared uterina. Todos fueron con sutura laparoscópica. 2 de los 3 cirujanos están acreditados por que hicieron las miomectomías, están acreditados como nivel 3 avanzado de la SACI. Sobre el cirujano que hizo la parte de infertilidad, que era de Buenos Aires, no tenemos información sobre cómo la habilidad que tenía. Pero lo que tenemos que sacar en conclusión de estos casos es que, primero, que todo paciente tiene que ser notificado de qué tipo de cirugía se le hace, cuando se le hace miomectomía, etc. De que si hay un involucro importante del miometrio, que hay un riesgo de rotura uterina durante el trabajo de parto, pero también alejado del trabajo de parto, sin contracciones, y que hay tratamientos alternativos a las miomectomías si pacientes desean fertilidad futura. Entonces, los riesgos, digamos, de la cirugía corporal uterina en pacientes que desean fertilidad tienen que ser discutidos en su totalidad con ellos. Las indicaciones tienen que ser muy precisas, y el trabajo de parto, en los casos en que hay un compromiso significativo del miometrio, tiene que ser evitado. Y la sutura laparoscópica en este grupo de pacientes tiene que ser hecha solamente por personas con muy buen entrenamiento, que tienen las habilidades y el instrumental para poder realizar estas cirugías. Muchas gracias.